León. ¿Cómo estás, Luis Vicente? ¿Cómo te va? Muy bien, Vladimir, encantado de hablar contigo. Igual, igual. Bueno, caramba, esto que está pasando en Siria es una cosa siria, ¿no? Por decirlo, no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, mira, en un mundo así es. Son los procesos políticos, más bien creo que teníamos tiempo sin ver una acción tan dramática. Además en un país bajo un control férreo de un gobierno autocrático. Claro, ahí hay que ver, como decías tú, cómo se desenvuelve los procesos, digamos, cuando hay cambios de ese tipo que provienen por el colapso de una élite dominante de tantos años, exigen ver todo con mucho cuidado, ¿no? Porque hay que ver primero quién está del otro lado. O sea, si tienen la suficiente fuerza y unidad, no solamente para sacar un gobierno, que es el primer paso en el tema, ¿no? El segundo paso importantísimo es la estabilización del nuevo gobierno, y porque al final de cuentas todas esas cosas juegan un papel importante, sobre todo en estas primeras etapas, y cómo esas fuerzas que se unifican básicamente para sacar o para aprovechar la salida de un líder de estas características, es decir, cómo funcionan juntas después. Es decir, porque al final de cuentas hemos visto procesos de mucho tipo, procesos de explosión o implosión interna, procesos en la historia política del mundo, procesos en los que la oposición es capaz básicamente de provocar la fuerza de cambio, pero también hemos visto más bien procesos de implosión en las revoluciones que sacan un líder porque ella misma lo sustituye. Hemos visto procesos como el de Irak o el de Libia, donde las fuerzas internacionales intervienen para provocar ese cambio. Y luego, lo que es común después de todos esos procesos es que solo se estabilizan cuando la otra parte es capaz de sostenerse unida, y sobre todo cuando existen espacios de negociación, que impiden que esto se convierta básicamente en una guerra campal, que mide las fuerzas y que al final, tú puedes ganar, porque puedes tener la fuerza mayoritaria en un momento determinado, pero dejas el país completamente inestable, que fue, si tú miras las experiencias de Libia o las experiencias de Irak, ahí incluso fue mucho más fuerte, fue participación extranjera de los Estados Unidos, el retiro, además por muerte de los líderes, y cuando tú miras eso hoy, ahí o en Afganistán, encuentras que el resultado después de muchos años fue un resultado terriblemente negativo. O sea, los países cambiaron el actor. Desde esa perspectiva fue un evento de cambio, pero desde el punto de vista de la reestabilización del país, ninguno de esos países logró reestabilizarse. O sea que más bien la primavera terminó siendo quizás una estación, un invierno salvaje. Un invierno, ¿no? Muy duro, ¿no? Sí, mira el tema de Irak. Irak llegó a tener un momento determinado. Nosotros nos sorprendíamos porque en Venezuela se hablaba de 2 gobiernos en un momento determinado. En Irak habían 3. Sí. y la verdad es que todavía hoy el proceso es un proceso completamente, digamos, inestable, donde no has podido resolver el tema. Ahora hay otros casos distintos. Hay casos en la historia donde los cambios se estabilizan, pero ahí lo clave, lo importante es entender la fuerza unitaria del otro lado. Pues si tú pretendes básicamente provocar el cambio de un gobierno autocrático, pero además pelear internamente con las fuerzas que debían unirse para poder provocar ese cambio, lo más probable es que tú no tengas la estabilidad para hacerlo. Entonces eso es lo que ha ocurrido en la historia del mundo, ¿no? Sí. Bueno, por cierto que hoy, mientras ocurren todos estos acontecimientos en Siria,
vimos una entrevista que publicó El País de España con Edmundo González y él dice: estaré en Venezuela para tomar posesión y no presidiré un gobierno en el exilio, pero además dice que va a colocar a María Corina Machado de vicepresidenta. Bueno, mira, yo creo que obviamente estamos en lo que podríamos llamar el momento crítico previo al 10 de enero, que se ha convertido como en un hito. O sea, es el hito del momento en el que fundamentalmente se decide el cambio de gobierno o la ratificación o la permanencia del gobierno actual. Es el momento en el que, bueno, para una parte, que es básicamente la que representa el mundo como candidato de la oposición, es el momento en el que debe producirse un cambio de gobierno que reconozca lo que ha planteado, que es que obtuvo un triunfo en su proceso electoral. Pero por otro lado es el momento en el que el gobierno de Venezuela, quien ha dicho a su vez que es el triunfador del proceso y que retiene el poder, es el momento en el que arranca un nuevo periodo que puede tener pues condiciones muy distintas a las condiciones actuales, porque al final de cuentas, vamos a estar claros, yo más allá de hacer un análisis de ese evento, que lo han hecho muchísimas veces y bueno, no vamos a llover sobre mojado. Yo creo que la clave es entender que las elecciones del 28 de julio evidentemente no lograron resolver los problemas típicos que resuelve una elección. O sea, una elección se plantea o básicamente para legitimar el gobierno en poder o esa fuerza en poder, ya sea con ratificando un presidente o ratificando su candidato y su partido, o provocando un cambio de gobierno. Esa es la búsqueda de una elección, sin entrar al detalle de qué ocurrió. El resultado es que ninguna de las dos cosas ocurrieron el 28 de julio. Ni se provocó un cambio de gobierno independientemente del resultado, ni se provocó una legitimación de gobierno, porque hay unas declaratorias clarísimas a nivel internacional y local que cuestionan ese resultado. O sea, yo no voy a entrar ahorita al debate y al detalle, etcétera, simplemente a decir que ninguna de las dos cosas que busca una elección se lograron. Entonces, eso es una tarea pendiente. Claro. Es la tarea pendiente. Y esa tarea pendiente tiene a los dos actores, obviamente enfrentados, en acción. Es decir, la oposición considera que tiene que continuar su lucha para provocar un cambio al cual se considera completamente justo, y el gobierno hará todo lo que tenga que hacer para preservar el poder, independientemente de lo que haya ocurrido en términos de su reconocimiento internacional. Entonces, con eso, ¿qué te planteas? Bueno, de aquí al 10 vamos a tener lo que llamamos en política mucho ruido político, mucho ruido, porque las dos fuerzas se van a enfrentar. Ruido y rumores. Sí, vamos a tener de todo. Es decir, eso es un tema absolutamente, digamos, predecible. Es decir, ¿qué hace Edmundo González? Edmundo González está diciendo que él va a venir a Caracas, el que se va a juramentar, que va a haber un cambio de gobierno. Bueno, ese es el planteamiento opositor, y bueno, ahora hay que ver básicamente cómo eso se intenta implementar. Es decir, cuál es la fuerza real que puede tener la oposición para intentar un proceso como ese. Sabemos que hay una amenaza explícita establecida por el gobierno de Venezuela que indica que si Edmundo González llega al territorio venezolano, sería apresado. Yo no estoy aquí calificando, estoy describiendo. Es decir, la descripción es muy clara. Es decir, cualquier acción que Edmundo tome para venir a Caracas ha sido amenazada, claramente. O sea, eso nos lleva a la gran pregunta. Es decir, ¿cómo se materializa esa oferta o esa promesa? Y primero, si es verdad que tiene esa intención, eso es lo primero. Lo está declarando. Hay que ver cuál es él lo ha declarado, y yo, digamos, ya cuál es la estrategia detrás es una especulación, ¿no? O sea, nosotros solo podemos
saber que el candidato opositor hoy exiliado en España ha dicho que ha decidido venir a Caracas para tomar posesión. O sea, las preguntas son múltiples, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace sin ser apresado? ¿Qué pasa si lo hace y en efecto es apresado? ¿Cuáles son los impactos políticos de una acción de ese tipo? Es decir, esos son los escenarios que nosotros tendríamos que construir. El segundo es que el gobierno, porque así como estamos hablando de lo que ha manifestado el Mundo González, tendríamos que hablar también de lo que ha manifestado el gobierno venezolano que está en poder. Así es. Bueno, sí, que le tienen una bienvenida, según ha dicho el propio Diosdado Cabello. Claro, entonces por eso también habría que analizar ese proceso, es decir, qué significa eso, si eso es capaz de parar la decisión de Edmundo González, porque sabe básicamente que eso va a ocurrir, y cómo reacciona frente a ese proceso también la población venezolana, la comunidad internacional, etcétera. Así se construyen los escenarios alrededor de ese y fíjate, fíjate, Luis Vicente, a propósito de eso, 10 días más tarde, del 10 de enero, asume Donald Trump. Y es una incógnita cuál va a ser su postura realmente frente a Venezuela, frente a lo que está pasando en Venezuela, en la postura de su gobierno, porque hay quienes creen que viene efectivamente en una línea dura y la designación o la nominación de algunos personas de línea dura en Estados Unidos, pues indica que podría ser esto, pero también hay quienes hablan de un Trump pragmático que se entendería con el presidente Maduro por temas de energía, en fin. Eso está también como dentro de las especulaciones, ¿no? Dentro de lo mismo, estamos más o menos en el mismo panorama, ¿no? Es exactamente el mismo. Es decir, tú tienes un discurso, pero tienes luego el elemento pragmático. Tienes el discurso del mundo anunciando que viene. Ahora, desde el punto de vista pragmático, la pregunta es cómo vienes a enfrentar un gobierno que te ha amenazado de apresarte, que hoy controla las instituciones, la policía, el sector militar, etcétera. ¿Cómo se dibuja ese proceso? Yo estoy diciendo si puede o no. Estoy diciendo que es una incertidumbre porque hay una amenaza concreta y hay que ver cómo eso se implementa y no se convierte en una oferta que genera expectativas que luego no se pueden cumplir y que podrían más bien jugar en contra de la esperanza opositora. O sea, si tú ofreces eso y al final no es que te derrotan, sino que no lo ejecutas, tú tienes un costo de la generación de expectativas sobre la población que vuelve a lo que ya le pasó en el pasado, que era haber depositado la esperanza de cambio en alguien que luego van a culpar de no haberlo ejecutado, independientemente de que no sea culpable. Es decir, es culpable de haber generado la expectativa, no del evento en particular. Entonces eso es lo que hay alrededor del tema venezolano, pero es que alrededor del tema de los Estados Unidos también existe exactamente lo mismo. ¿Podemos proyectar lo que va a ocurrir? No. Yo sé que aquí la gente se va a poner brava, porque a la gente le gusta que tú hagas una proyección lineal, aunque la mayoría de las veces toda esa gente que hace proyecciones lineales se equivoca. Eso es lo más común, pero a la gente le encanta que tú digas lo que va a pasar como si tú fueras un astrólogo. Es decir, el futuro no se puede proyectar, eso es puro gamilote. Es decir, el futuro, tú lo que puedes es mirar las variables que te dan probabilidad de ocurrencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de Trump, tú has mencionado el centro del tema, que es lo que, por cierto, nosotros mañana es el evento de análisis que se llama En Contexto, mañana en el IESA, y donde vamos a trabajar los escenarios, no proyecciones, porque las proyecciones, otra vez, son muy difíciles, porque hay demasiadas incertidumbres y nosotros no podemos saber qué va a pasar. Pero cuando tú defines incertidumbres, tú puedes construir los escenarios y luego lo que sí puedes hacer es darles probabilidad de ocurrencia. ¿Qué crees tú que es más probable o menos probable en el mapa de las cosas que pueden pasar? El debate americano es muy simple. Es un debate entre ideología, ética, fundamentalismo, etcétera, versus pragmatismo o transaccionalidad. Es decir, eso es lo que se va a debatir en los Estados Unidos en realidad. Es decir, si la posición de Trump, la que tome luego del mismo 10 el gobierno y el mismo 20 Trump, más allá
de los discursos, porque así como el mundo puede decir que viene el 10 y no venir, Trump puede decir que va a hacer X, Z o M y no hacerlo, porque no le conviene. Es un juego de póker donde tú te planteas las fintas de póker. Y es normal, yo no estoy criticándolos. O sea, yo estoy diciendo que así son los juegos políticos. Entonces, ¿qué pasa? Trump se va a enfrentar a ese debate entre la ideología. ¿Qué te plantea la ideología? Bueno, te va a plantear, es imposible, obviamente, mantener una relación con un gobierno al que tú acusas de haber retenido el poder por una vía no democrática. Ese es básicamente el elemento central de la acusación americana, que estando muy atada a los procesos democráticos, fundamentalmente, ideológicamente, éticamente, dice, nosotros eso no lo podemos permitir, nosotros vamos a actuar de nuevo, básicamente para tratar de provocar un cambio. Esa es la fase ideológica, y en esa fase ideológica que ya hubo en los Estados Unidos, eso puede pasar, claro que puede pasar, lo tuvimos en el año 2019, o sea, porque cualquiera cree que esto es la primera vez que va a pasar. Es decir, resulta que esto en el año 2019 pasó exactamente igual. O sea, el gobierno venezolano, el gobierno americano no reconoció el gobierno de Maduro, rompió relaciones, congeló los recursos en el exterior, estableció una política de máxima presión, estableció sanciones contra toda su actividad energética, petrolera, gasífera, etcétera. Es decir, eso ya pasó luego de varios años de intento fallido, por cierto, porque esa estrategia no logró lo que buscaba, que era provocar un cambio de gobierno, un cambio de conducta política en ese gobierno. Más bien terminaste en el año 2022, 2023 y 2024 no en el reconocimiento de Maduro, porque el gobierno de los Estados Unidos nunca reconoció a Maduro, pero sí negoció con él. Sin reconocerlo, negoció las licencias petroleras, negoció las licencias de gas, que están completamente activas en este momento. Es decir, todo eso fue negociado entre gobiernos, independientemente de que nunca se reconoció la legitimidad de ese gobierno. O sea, hubo una negociación pragmática. Tú te moviste de una posición ideológica a una posición pragmática. ¿Por qué? Bueno, porque en el año 2022, cuando tú firmaste todos los acuerdos para la licencia de Chevron, había estallado la guerra en Ucrania, tuviste que sancionar a Rusia, salió de todo el Golfo de México el petróleo pesado o el fuel oil ruso, y tuviste un drama, porque todas esas refinerías que están básicamente diseñadas para procesar petróleo pesado venezolano no tenían materia prima. Y entonces tú decides desarrollar un acuerdo que te permitiera tener petróleo en esas refinerías. Que Venezuela es un gran país productor de petróleo. No, Venezuela es la mina de petróleo más grande del mundo, pero tiene una producción muy limitada desde sus políticas, las primeras políticas erradas económicas del gobierno venezolano, mezclado con toda la política sancionatoria que sacó a Venezuela del mercado occidental. Entonces su producción no es grande, pero es fundamental para algunas zonas particulares como Texas o como las refinerías del Golfo de México. Eso fue el primer elemento que abre los campos pragmáticos. Hoy, la gran pregunta es, ¿Trump está dispuesto en realidad a ir atrás con todo ese proceso, eliminar todas las licencias, acabar con toda la flexibilización y negociación y sacar el petróleo venezolano del mercado occidental de nuevo? Esa es la primera pregunta. Esa sería, y básicamente porque tiene un rollo con todo su tema democrático y quiere provocar ese cambio, que por cierto tendrá que buscar una alternativa distinta, porque haciendo lo mismo no va a tener resultados diferentes, ¿no? Mira, Luis Vicente, sí, nos quedamos en el O porque aquí me están tocando la musiquita, que ahora me tienen una música aquí que me corta la libertad de expresión, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No importa, lo dejamos para la próxima que es semana. Incógnita, así es. Un abrazo. Gracias, Luis Vicente. Pausa.